Aquí comienza Sintoniza tu Bienestar, un programa en el que quedarás al día con todo el acontecer sanitario local, con noticias de los centros de salud comunal, entrevistas con interesantes invitados. Conduce la comunicadora Valeria Yáñez Álvarez, un programa de la Dirección de Salud de San Joaquín. Muy buenos días, vecinas y vecinos de San Joaquín. Estamos un viernes más acompañándoles en no cualquier programa. Hoy día cumplimos 160 programas al aire aquí en Sintoniza tu Bienestar. Tu salud a las 11, este programa de la Dirección de Salud de San Joaquín, de la Corporación Municipal también, que venimos realizando hace ya más de 160 programas justamente con un enfoque preventivo y promocional en salud. Y el día de hoy justamente queremos hablar de dos temas muy relevantes para que se quede acompañándonos durante el programa. Queremos hablar justamente de lo que se conmemora del Día Universal de los Derechos de las Niñas y Niños, 32 años protegiendo a los más pequeños, a partir del 20 de noviembre, cuando se conmemora esta fecha sobre el acuerdo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, poniendo también sobre la mesa los derechos fundamentales, el bienestar de las niñas y niños en todo el mundo. Una fecha que se conmemora desde el año 1989, 32 años, como decimos, sobre la protección y la defensa, que cuente con el respeto jurídico reconocido internacionalmente. Así que queremos hablar sobre esta temática justamente para concientizar acerca de las verdades y las necesidades que tienen los más pequeños para reconocer sus derechos fundamentales y promover la importancia de trabajar día a día para conseguir justamente cambios reales en todas y todos, especialmente en quienes hoy en día están vulnerados en sus derechos y garantizando un ambiente saludable para desarrollar sus capacidades. Parte de eso es la labor que impulsa esta fecha, el 20 de noviembre, que se acerca prontamente. Y además que también recuerda justamente el derecho a la educación, a la protección, independiente del lugar del mundo donde hayas nacido, el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, por ejemplo, a jugar, a descansar, a no trabajar ni ser explotado, a estar protegido contra el abuso y la discriminación y a expresarse libremente en una vida segura y sana. Eso un poquito es lo que queremos justamente hoy día tocar a lo largo del programa. Y también se nos viene otra fecha importante que no podemos dejar de lado. Ya sabemos que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha fundamental, sobre todo en un día en donde también se conmemora o se recuerda justamente esta fecha, que fue elegida en memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en el año 1960 por el orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Esta fecha que se establece a partir de la Asamblea General de la ONU, designa este día como el Día Internacional de la Eliminación por la Violencia contra las Mujeres, invitando justamente a tomar cartas en el asunto, a discutir qué implica la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, y en un momento tan importante además donde a partir de la pandemia hemos visto el aumento en los llamados al Fono Familia, por ejemplo, de carabineros que aumentaron de manera brutal, un fuerte aumento de un 43%, imaginémonos, vecinas y vecinos, de lo que estamos hablando, porque justamente la pandemia nos recluyó en nuestros hogares y eso implicó mayor violencia también para las mujeres en el hogar, para las mujeres y las niñas. Entonces este tema también nos parece muy relevante hoy día discutir, conversar, hablar. ¿Qué es violencia contra las mujeres? ¿Cómo se manifiesta? ¿Es solamente la violencia física? También está la violencia sentimental, por ejemplo, la violencia psicológica. Y desde ahí también, ¿qué es femicidio? ¿Qué no? Un poco queremos también tocar esta temática. Entonces hoy día tenemos justamente un programa que queremos hablar sobre derechos, vulneraciones, violencias, pero también concientizar sobre esta temática que lo hemos tratado harto a lo largo de los programas, yo lo sé, pero me parece relevante justamente poder ponerlo en el tapete en noviembre. Además, justamente se acercan las elecciones y también es bueno también discutir sobre estas temáticas que de repente son dejadas de lado de los programas
incluso presidenciales que uno ha visto, ¿no? Los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes. Es muy importante, así que vamos a estar debatiendo sobre este tema, conversando, sabiendo qué iniciativas también se van a realizar en nuestra comuna, porque sabemos que se vienen distintas actividades justamente para promover la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y también contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres. O sea, digo, por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, que es justamente lo que queremos hoy día tocar. Así que en este programa número 160 vamos a estar conversando con Carla Zamora, psicóloga del CEFAM Santa Teresa de los Andes, y luego nos acompañarán para hablar sobre la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños, Consuelo Zarzar y Carla Calderón, que son del programa PIE también aquí en nuestra comuna. Eso como para que vamos calentando motores, como quien dice, y quiera quedarse aquí justo en nuestra sintonía. Pero también no podíamos dejar de lado justamente la información relevante acerca de la pandemia y la campaña de vacunación, porque hay algunas modificaciones en los puntos de vacunación de nuestra comuna. Y además también, y poco para dar las cifras, ¿verdad? Que siempre el Ministerio de Salud las da cada mañana. Y tenemos un caso de 2.679 casos nuevos de personas contagiadas con coronavirus y 30 fallecidos, según indicó la autoridad del Ministerio de Salud, y una positividad en la región metropolitana del 3%. ¿Qué nos implica esto? Que justamente hay que cuidarse, hay que tomar las medidas de prevención, y ahora además que se vienen las elecciones, el llamado a llevar, ¿verdad?, su papel, mascarilla, alcohol gel, o sea, tomar todo el distanciamiento físico, mantener todas estas medidas para que también se pueda desarrollar de manera expedita, sin mayores contagios, estas próximas elecciones de este domingo 21 de noviembre. Pero lo que yo les quería contar también, que una de las medidas que justamente ha indicado la autoridad sanitaria, que tiene que ver con la prevención, es justamente la vacunación, ¿verdad? ¿Cómo avanza esta vacunación? El calendario ha ido avanzando a lo largo de la semana, el llamado a vacunarse con la tercera dosis, y los puntos de vacunación se han modificado justamente por las elecciones, porque sabemos que hay puntos de vacunación que son también centros de elecciones. Y en nuestra comuna, atención señoras y señores, para que usted pueda anotar, hay un punto que se ha sacado del calendario, digamos, que es la capilla Santa Cristina, que antes era punto de vacunación, ya no va a seguir hoy día como punto de vacunación ni la próxima semana hasta nuevo aviso, y se mantienen 3 puntos para que puedan ahí poner atención. La Junta de Vecinos Joaquín Edwards Bello Norte, que está en la calle vecinal 5379, que atiende de lunes a jueves entre 8 y 16:30 horas, y el día viernes de 8 a 15:30 horas. El día sábado ya no vamos a seguir con este punto de vacunación, para que ponga atención entonces, hoy día viernes de 8 a 15:30 horas. La Junta de Vecinos número 20 en Mateo Toro y Zambrano 3760 se mantiene como punto de vacunación también de lunes a jueves de 9 de la mañana a 16:30 horas, y el día viernes de 9 a 15:30 horas. Y la Junta de Vecinos Germán Riesco en Alcalde Pedro Alarcón 164A, con el horario de lunes a jueves de 8 de la mañana a 16:30 horas, y los días viernes como hoy entre las 8 de la mañana y las 15:30 horas, para que pueda estar atento a nuestros puntos de vacunación, que los días viernes como hoy atendemos hasta las 15:30 horas. Parte del calendario de vacunación que yo les puedo indicar, y que también los invitamos a seguir nuestras redes sociales, el Instagram Salud San Joaquín, y en Facebook también Salud San Joaquín. Las personas vacunadas con su esquema completo de Sinovac hasta el 18 de julio, que son menores de 55 años, se pueden ir a vacunar con sus dosis de refuerzo. Para quienes son menores de 55 años, bien digo, y las personas vacunadas con esquema completo distinto a Sinovac hasta el 20 de junio, también menores de 55 años. Y desde los 55 años en adelante, a quienes hayan estado vacunadas con su esquema completo desde hasta el 18 de julio. Hay algunas fechas o cifras también del calendario de vacunación, y la vacunación escolar ya en su segunda dosis en niñas y niños entre 9 y 11 años, para que pueda estar al tanto. Entonces, bueno, para no quitar más tiempo en estos temas tan relevantes que hoy día nos toca tratar con nuestras invitadas, nos vamos a ir con una pequeña pausa musical, y vamos a estar aquí en el estudio
en el estudio conversando con Carla Zamora, psicóloga del CEFAM Santa Teresa de los Andes, que nos tienen informaciones también de una actividad muy relevante de prevención contra la violencia hacia las mujeres. Canción entre el aplauso y la moneda, el antiarte de las micros, de su rugido contra mis cuerdas, de su rugido contra mis cuerdas. Yo escuché lo que me habías dicho. Parto temprano afinando en la mañana flaquita de madera, con sus acordes tan viajeros que rompen rutina ajena, rompen tu rutina ajena. He recorrido una canción entre historias y frenadas, en mantener el equilibrio de esta vocación urbana, de esta vocación urbana. Vienen charangos, raperos y guitarras, nuestra propuesta callejera va a devolverte la ternura que le han robado a tu mirada, que le han robado a tu mirada, concesionada a tu mirada, privatizada a tu mirada. Seguimos aquí en nuestro programa Sintoniza tu Bienestar, tu salud a las 11 y como ya anunciábamos aquí con nuestra invitada en el estudio, estamos junto a Carla Zamora, psicóloga del CEFAM Santa Teresa de los Andes. ¿Cómo estás, Carla? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación a este programa y a este tema y a tratar este tema tan importante para la salud mental de nuestra población. Así que muchas gracias. No, gracias a ti también. Sabemos que la sobrecarga, además de la psicóloga, está fuerte, justamente por lo que decías de la salud mental. Pero antes un poco de iniciar con la temática que hoy día nos convoca, ¿verdad? La prevención contra la violencia hacia las mujeres. Me gustaría, si es que te puedes presentar un poquito a la comunidad para que nuestras vecinas y vecinos te puedan conocer, hace cuánto trabajas, por qué también esta decisión de dedicarte a la psicología también. Bueno, mi nombre es Carla Zamora, soy psicóloga clínica. En general me he dedicado a trabajar en el sector público como por vocación. Acá en San Joaquín, trabajo en SECOF Coñimo, que es el sector 1 del consultorio, o sea, del CEFAM Santa Teresa. Y ahí estoy desde diciembre del 2019, más o menos. Perfecto, o sea, te ha tocado todo el periodo de pandemia en el fondo. Desde el estallido que he tenido como una situación laboral, claro, extraña, o sea, como un contexto muy diferente. Entonces, claro. Ha sido interesante también como poder observar también como en primera línea lo que va ocurriendo también en la población, como por ejemplo al principio de la pandemia suspendimos las atenciones presenciales y estuvimos más por teléfono, pero también íbamos chequeando como lo que iba pasando con las personas, como también en este movimiento que se ha observado, sobre todo al principio de la pandemia, de precarización importante de las personas, no sé, al perder sus trabajos, qué sé yo, como eso como factor más importante, o estar encerrados, como y todas las consecuencias a nivel
de las dinámicas familiares y de la salud mental que, bueno, la ola llega después, finalmente, como que al principio uno sobrevive y luego ya uno ve los Pasa la efectos. cuenta. Sí, sí. De Que todas ahora maneras. lo estamos viendo, sí. Bueno, o sea, te ha tocado, como decías tú, un momento complejo, ¿verdad? Y estar como en la primera línea, viendo junto a la población también cómo resolver esto. Y además, como dices tú, la pandemia nos ha llevado, además del problema laboral, que es brutal, el tema de la cesantía y todo, a las mujeres las ha afectado doblemente también. Hemos retrocedido 10 años, ¿verdad?, nuestra inserción laboral justamente por tener que profundizar mucho más también las labores de cuidado en la casa, a los niñas y niños, a personas mayores también. O sea, ha recaído mucho más en las mujeres y también la violencia se ha sentido más. Este 25 justamente el Día contra la Eliminación de las Violencias y un poco para entrar en la temática, ¿por qué hablamos de violencia hacia las mujeres? ¿Cómo se tipifica? ¿Por qué ha aumentado en la pandemia? Si podemos un poquito profundizar en este tema. Bueno, yo, o sea, de lo que estudio finalmente y de también de la experiencia, bueno, la violencia, ¿por qué se habla de la violencia contra las mujeres? Porque tiene que ver con todo acto de violencia que esté basado en la condición de ser mujer. Tiene que ver con eso, no es cualquier tipo de violencia, sino que es cualquier acto, ya sea físico, sexual, simbólico, por ejemplo, violento, pero que recae en una persona que es mujer y que esta violencia es ejercida por la condición de ser mujer. Entonces, finalmente, bueno, las redes contra la violencia han ido generando ciertos marcos teóricos desde donde poder fundamentar y poder visibilizar este tipo de violencias, porque antes estaban más invisibilizadas o se llevaban como a un plano individual, por ejemplo, o al plano de lo doméstico, estaba muy invisibilizado, era como parte del repertorio de la vida cotidiana. De la vida cotidiana. Claro. Y de a poco, bueno, las feministas sobre todo han ido pudiendo dibujar un poco este panorama y dando cuenta de que esto tiene que ver con violencias que están basadas justamente en el género. O sea, recaen. Y esto tiene que ver con todo un marco conceptual que en el fondo deja a las mujeres en un lugar de ciertos estereotipos. Por ejemplo, hay cierta naturalización de ciertas violencias, por ejemplo, la violencia sexual. Los datos hablan, yo no los tengo en este momento tampoco, pero bueno, la ONU Mujeres hacía un levantamiento claro, sí. por ahí, por el 2020, que 1 de cada 3 mujeres ha sido agredida sexual o físicamente, y en general esas agresiones han sido de parte de sus parejas, por ejemplo. Entonces no estamos hablando como de datos aislados o es algo que suceda de forma no común. Esto es algo cotidiano. Es algo cotidiano y que afecta a las mujeres solo por estar en esa condición. Ahora eso también tiene que ver con las formas en que se piensa, por ejemplo, la pareja más heteronormada, que tiene y que contempla ciertos roles ciertos roles estereotipados dentro de las familias, como la división, por ejemplo, del trabajo doméstico o las atribuciones de propiedad, esto desde hace muchos años, pero las atribuciones de propiedad de parte, por ejemplo, de los hombres o del jefe de hogar respecto de sus miembros, por ejemplo, de las mujeres, y en eso el ejercicio de un control, por ejemplo, muchas veces lo vemos cotidianamente, todavía nos pudiera parecer que es algo como del medioevo, pero todavía en las parejas más heteronormadas, a veces los hombres eligen si la mujer sale a trabajar o no, por ejemplo. O esta imagen también de que se sientan a la mesa esperando el plato de comida. Claro, se mantiene. En general la división del trabajo, por ejemplo, del trabajo doméstico, antes estaba muy normalizado, el hombre sale a trabajar
y la mujer hace el trabajo doméstico, pero también pasa con el tema del trabajo doméstico, que es algo que es un trabajo, pero muchas veces no es considerado un trabajo. Y bueno, es un trabajo no remunerado, entonces eso le quitará, parece, valor como en nuestra sociedad. Y es más, según datos del Banco Central, es como el 22% del Producto Interno Bruto. Sí, o sea, es una gran cantidad y sobre claro. todo, si tú piensas ahora, bueno, eso a mí me toca más verlo como en lo cotidiano. Por ejemplo, el tema de los cuidados, porque no es solo de los hijos, que es una gran carga que en general se la llevan las mujeres. Cada vez hay mayor participación de los hombres, pero es de forma todavía muy incipiente. Pero, por ejemplo, el cuidado de los adultos mayores o el cuidado de los enfermos en las familias, eso recae principalmente en las mujeres. En las mujeres ya sean, a veces ni siquiera son las hijas, por ejemplo, las hijas de un adulto mayor que esté postrado, sino que a veces son las nueras, por ejemplo, o no sé, las hermanas, qué sé yo, siempre hay algún familiar mujer, en general, no sé, familias que están compuestas por hermanos y hermanas. A veces hay una hermana y la hermana es la que se hace cargo muchas veces del 100% de esa actividad de cuidado. Sobre todo acá en Chile que hay cada vez más una delegación hacia las familias en el cuidado de la salud. Por ejemplo, hay harta hospitalización domiciliaria y a veces eso implica un costo, bueno, económico y de afectación en la salud mental. Nosotros tenemos muchas pacientes que son pacientes mías de salud mental y que han visto afectada su salud mental justamente por tener el trabajo de cuidadora. Eso ya cada vez está más identificado que es un factor de riesgo. Ser cuidadora genera un efecto en tu salud mental directo. Entonces, son muchos los factores. Yo creo que, bueno, la violencia por eso se ha identificado en distintos ámbitos. Tiene que ver con la violencia que es como la que más conocemos, como que es la que más llamativa es, que tiene que ver con la violencia física, que tiene que ver con las agresiones al interior de la pareja o agresiones sexuales en la calle, qué sé yo, como el riesgo de las mujeres al andar en la calle, que eso, bueno, las tesis yo creo que lo han podido visibilizar de muchas maneras, como mucho más fuerte, pero también tenemos que pensar que la mayoría de la violencia física y sexual es ejercida al interior de la familia. Entonces, también ahí vemos cosas estructurales que tienen que ver con esto de los roles o de la propiedad, a veces que son discursos inconscientes finalmente, que los tenemos como muy naturalizados, pero pareciera que las mujeres y los niños también, o los cuerpos feminizados, pertenecen o pueden ser manejados por las masculinidades de la familia. Claro, según esto que nos menciona Carla, estamos conversando con Carla Zamora, psicóloga del CEFAM Santa Teresa de los Andes. Justamente hubo una reunión en la semana pasada, un primer encuentro para armar un plan comunal de salud mental. Y habían distintas agrupaciones de personas mayores que han venido justamente trabajando y cómo hacemos una salud mental de manera más comunitaria. Y el problema de las cuidadoras es un tema relevante, brutal. Cifras, como tú decías, que más del 85% son mujeres. Y además también nos comentaban ahí quienes tienen que cuidar no solamente a una persona, sino que muchas veces hay 2 o 3 personas. Entonces, ¿qué respuesta también se da como el cuidador o cuidadora, mayoritariamente en este caso, tiene su tiempo para poder, en el fondo, tener el tiempo libre para poder descansar, dedicarlo a distintas cosas? Que fue un tema además que tocamos aquí en la radio el día 5 de noviembre, que fue el Día Internacional de las Cuidadoras. Estuvimos conversando también sobre este tema tan relevante, escuchando algunos testimonios también de algunas vecinas de cuidemos también a quienes nos cuidan, y ahí también hay un desafío, como dices tú, una ausencia de muchas políticas públicas, digamos, o sea, las personas mayores van a aumentar de aquí al año 2030 muchísimo, y ahí hay un desafío importante. Y también cómo recae justamente en lo que tú mencionas sobre la violencia hacia las mujeres. Y en ese sentido, bueno, vulneraciones de distinto tipo, como tú dices,
Claro, simbólica, físico, sexual, claro, económico también, que tiene que ver justamente con eso, que hay muchos trabajos que generan un gran impacto en nuestra sociedad, como lo que tú nombrabas del PIB. eh, bueno, el cuidado de los niños, el cuidado de la casa, claro. bueno, la violencia Sí. sexual, la violencia psicológica, No, y hay qué un sé yo, tema que evidentemente yo creo simbólica. que hemos tocado harto aquí en la radio y me parece relevante que lo profundicemos más aún Mm, porque yo creo que hay un cambio de paradigma que hoy día se empieza a conversar también, como decías tú, lo que vino a hacer la performance de las tesis también más contra la violencia machista ujú. y que es de estructural, digamos, también de este sistema. em, pero también cómo se expresa o cómo se vive o cómo lo podemos prevenir, porque yo creo que nos queda o sea, la pelea o digo la perspectiva es mucho mayor evidentemente porque es algo más del sistema más estructural, capitalista, incluso patriarcal y todo como se establece. Y hoy día cómo podemos responder ante un caso de violencia de una vecina, de una amiga, qué medidas de prevención podemos tomar en ese sentido pensando justamente a qué podemos hacer nosotros dentro de nuestra comunidad también. Mm. O sea, yo creo que es importante empezar a informarse, por eso, bueno, esta campaña que estamos haciendo en CEFAM Santa Teresa, que tiene que ver justamente con informar a la población. Hay muchas personas que no saben que sufren violencia o que algunas cosas las dan como por entendidas, como por naturalizadas, como estos efectos en su salud mental por estar cuidando de manera exclusiva y con muy poca ayuda de familiares, por ejemplo, que están enfermos o qué sé yo. Yo creo que un primer paso es informarse. La comunidad tiene la obligación en este momento. Yo creo que nadie en este momento puede decir que no ha escuchado nunca hablar sobre la violencia hacia las mujeres. O sea, yo creo que las personas tenemos que abrirnos, hombres y mujeres, porque la violencia no solo es ejercida por los hombres, también entre las mujeres. Yo creo que es súper importante, primero que nada, informarnos de qué se trata, informarnos qué es lo que podemos hacer. Yo creo que lo más importante a nivel de la comunidad también es poder generar redes de apoyo. Eh, Sabemos que en este momento los recursos de las políticas públicas son insuficientes y yo creo que por ahí la vía también es poder organizarse entre las personas, no sé, las juntas de vecinos, las mismas vecinas. Hay sistemas a veces de alarmas comunitarias que, claro, a veces funcionan como contra los asaltos, qué sé yo, pero también funcionan contra la violencia de pareja. Hay algunos pasajes, por ejemplo, que tienen activados como ciertos silbatos o que en el fondo los vecinos reaccionan cuando una mujer, por ejemplo, está siendo agredida en una casa. Yo creo que eso es súper importante que la gente se implique porque eso impide que exista una impunidad que finalmente perpetúa la violencia. Claro, y que no es solamente en el fondo más cárcel, más castigo, más punitivismo, sino justamente educar, prevenir, hacer acciones también de que podamos un poco poner estos temas sobre la mesa y que se discutan abiertamente, se conversen. Claro, yo creo que son distintas vías. Yo no creo, o sea, yo creo que también una de las falencias importantes en este momento El sistema de justicia es el también. sistema Sí, judicial, que a claro. veces es impresionante, como Ha no dejado en so- impunidad casos que... y lo que pasa con la impunidad finalmente es que genera un mensaje a la población de que entonces esto no es algo grave o parece que esto no es un delito. Parece que violar no es un delito o al interior Claro, de la familia no es genera un mensaje confuso en la población totalmente. y no permite delimitar y decir y poner palabras porque eso es lo que hace la ley, pone un límite finalmente y en este momento la ley no lo está haciendo. Entonces yo creo que hay distintas áreas donde abordar este tema. El tema de la educación, tanto formal como autoformación, o que las propias comunidades vayan generando programas de autoformación o de ayuda mutua. Eso es algo que ha funcionado en distintos lugares. Yo creo que acá en Chile está de forma incipiente, pero cada vez más
de grupos que hablan sobre la violencia, que son grupos de acogida también a personas que han sido violentadas, por ejemplo. Yo creo que, bueno, y en la educación formal, que vemos que es como la primera semilla de formación de estos estereotipos o de la naturalización de estas violencias simbólicas que finalmente perpetúan los otros tipos de violencia que son más brutales, que son más llamativos y Claro. que, en último término, el más brutal es el feminicidio, finalmente. Claro. Y en ese sentido, Carla, sabemos que, bueno, se viene el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y ustedes además como CEFAM están realizando algunas actividades justamente para abrir este tema a la población. Claro. Si nos puedes contar un poquito de esta actividad que están ustedes como Sí. preparando también. Claro. Bueno, nosotros esta semana partimos con empapelando de alguna manera como los sectores con información alusiva al tema. Yo creo que eso es lo más importante. Quisimos informar de los tipos de violencia que existen, cómo identificarlos. Eso es muy importante, que las personas puedan identificar cuándo están siendo violentadas o qué significa, por qué se habla en estos términos. Entonces hemos hecho como una campaña más bien informativa y de sensibilización, poniendo como información alusiva en el consultorio. También hicimos un muro como, bueno, muy artesanal, pero vale igual, de papel craft, qué sé yo, y pusimos unos post-it con la consigna como ¿qué harías o qué dirías a una mujer que está sufriendo violencia? Para que las personas, los usuarios o funcionarios también puedan poner sus impresiones y puedan expresarse. Es como una forma que también las personas puedan ahí poner y bueno, de a poquito, porque es un tema que da miedo, que es incómodo. Hay veces que las personas no quieren como acercarse tanto a estos lugares porque de alguna manera todos sufrimos violencia de este tipo, entonces no es tan fácil. Pero las personas han ido poniendo como sus experiencias, han escrito en estos posts y bueno, después el 29 queremos también hacer como el cierre de esta campaña de sensibilización. Vamos a hacer una actividad en el frontis del CEFAM Santa Teresa, entregando información como alusiva al tema. Yo creo que ahí vamos a hacer algo como con estas frases escritas en estos muros. Está invitado también Codeinfa, que nos va a venir a también a entregar información. Ellos tienen algunos talleres alusivos al tema de la violencia. Entonces, bueno, ahí vamos a estar como más que nada, es una actividad más informativa. ¿Y esto va a ser el lunes 22 o el lunes 29? No, el lunes 29 va a ser esta actividad. Perfecto. De 10 a 12 aproximadamente. Okay. Vamos a estar ahí en el frontis como con algunos toldos y entregando información. Súper. Así que para que las personas que lo necesiten o que quieran informarse también, se puedan acercar y puedan participar de esta actividad. No, excelente iniciativa además de poder prevenir y abrir esta temática no solamente los usuarios, los funcionarios también, cómo nos toca, cómo lo vivimos, cómo lo enfrentamos, qué le diríamos también. Así que bueno, felicitar esta iniciativa, Carla, y además seguir tocando este tema tan relevante. Hoy día, como informábamos al inicio del programa, justamente queríamos hablar de cómo prevenir un poco o desnaturalizar muchas cosas que hemos naturalizado tantos años como sociedad que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres o a las niñas, a los niños también a propósito de esta fecha. Un poco las vulneraciones que vivimos y cómo le damos una vuelta, qué salidas podemos entregarle desde la comunidad y desde también nuestro rol en salud en ese sentido y las psicólogas que se viene harto en el fondo que la violencia de género ha desencadenado además muchos problemas de salud mental, como tú mencionabas. Justamente tenemos a otra invitada y antes de cerrar me gustaría, si es que quisieras decir algo, mandar algún saludo, instalar alguna idea también ahí aquí en nuestro programa. Yo creo que tal vez como lo más importante es poder hablar del tema, que no sea tabú, que podamos ir abordándolo, que también sepamos que todos habitamos esas violencias, que de alguna manera todos en algún momento pudimos ejercer, no sé, comentarios sexistas o discriminaciones, que podamos acercarnos a esos temas y hablarlos.
Y también valorar a las mujeres que, bueno, que me toca atender a mis pacientes, que son, valorar su valentía. Claro. Y también decir, bueno, que en esto que tú hablas como de la comunicación y todo, como hay muchas que llegan diciendo que ellas han abierto, mujeres mayores, que han abierto los ojos gracias a sus nietas, por ejemplo, que les van contando de qué se trata a veces como el feminismo o les logran ubicar que lo que ellas están sufriendo tiene que ver con una violencia y que no es necesario que sigan en esas situaciones. Entonces, yo creo que es súper importante la comunicación también intergeneracional y cómo nos vamos transmitiendo estas formas de cuidarnos, ya sea de las grandes hacia las chicas y de las chicas hacia las grandes. Yo dejaría como instalado ese tema de poder comunicarnos, de no tener miedo de estas temáticas, porque justamente las queremos abordar para eliminarlas y para que todos, hombres, mujeres, niños, niñas, personas de diversidades sexuales también, que también sufren mucha violencia que tiene que ver con un estereotipo de género también. Entonces, para que todos podamos vivir mejor, yo creo que de eso se trata. A veces hay como desde el público masculino, de los hombres, hay como una aversión. Yo creo que es importante que también se hagan parte de este problema que nos abarca a todos. Así que esa es la invitación, a poder conversar. Súper, muchísimas gracias, Carla, por estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, además también de la claridad en cómo uno expone los temas, porque muchas veces uno se confunde y cómo lo acercamos también a la población me parece muy relevante, así que te agradecemos en nombre de todo el programa también la participación hoy día. Vamos a estar recordando el próximo programa, esta actividad que tienen el lunes 29 en el CEFAM Santa Teresa de los Andes, junto a Codeinfa también para abordar esta temática. Y sabemos además que aquí en la comuna se van a hacer algunas actividades también desde la Oficina de la Mujer y la idea es poder justamente en esta fecha, el 25 de noviembre y lo que la rodea en el fondo, poder seguir tocando esta temática para terminar con la violencia hacia las mujeres y las diversidades, como decías tú. Te agradecemos, Carla. Muchas gracias. Vamos a ir con una pequeña pausa musical porque van a estar junto a nosotros acá en el programa dos invitadas del programa PIE que queremos justamente abordar lo que conversábamos recién. Vamos a estar con Consuelo Zarzar y Carla también, que nos acompañan, Carla Calderón del programa PIE 24 horas aquí en nuestro programa, para que se quede aquí en nuestra sintonía. Super. Las veces que escuché hablar de ti, nunca te vi, nunca te sentí, jamás pensé que llegarías hasta mí. Una noche en verano a mi lado te vi, hablando a mi oído, dijiste así: soy la ansiedad que en tu mente vivirá. Pánico, no tengo edad para tenerte. Yo solo soy una inocente. Soy tan normal, sinceramente. Miedos que me destruyen por completo. Quieren hacer de mí un juego, no van a dejarme y solo quieren lastimarme.
lastimarme. Grandísimo programa estamos teniendo en este número 160 de Sintoniza tu Bienestar, tu salud a las 11. Estábamos hablando recién de un tema muy relevante, la prevención contra la violencia hacia las mujeres. Y ahora estamos en otro tema que no deja de ser igualmente importante, que es la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estamos junto a Consuelo Zarzar. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy bien, gracias, Valeria. Gracias por venir, y estamos además con Carla Calderón, también del programa PIE 24 Horas. ¿Cómo estás? Sí. Hola, Valeria, muchas gracias por invitarnos acá. Muy contentos de venir aquí a esta presentación. No, a ustedes también de hablar este tema. O sea, este es un programa que ha estado así bien potente, así que contenta de que hayan podido darse el espacio. Sabemos que también están con mucho trabajo porque las vulneraciones a las niñas, niños y adolescentes no paran, me imagino. Exacto. No paran. Bueno, pero antes de entrar como en la temática más que nos convoca, para conocerla un poquito, nuestra audiencia, si se pueden presentar, hace cuánto trabajan en la comuna, a qué se dedican específicamente y por qué decidir este camino, digamos. Bueno, mi nombre es Carla Calderón Campos, de profesión trabajadora social, y me encuentro trabajando en el área de la infancia desde el año 2016 aproximadamente. Estuve en los inicios del programa 24 Horas acá en la comuna, así que ya llevo harto rato ya en esta área aquí dentro de San Joaquín. O sea, súper, Carla, entonces has vuelto trabajadora social. Sí, trabajadora social. Ese trabajo, Dios mío, Sí. trabajadora social, excelente. Y Consuelo, tú, cuéntanos. Bueno, por mi parte, agradecida también de este espacio. En algún momento también habíamos estado juntas también Sí. anteriormente con María Paz, la exdirectora del otro programa, de La Contraparte. Yo, Consuelo Zarzar, yo soy también licenciada en Trabajo Social y perito social forense, y trabajo en temáticas de infancia desde el año 2016. Siempre, en verdad, también como procesos de investigación y todo, también en torno, como siempre, como niñez y adolescencia. Y en la comuna estoy desde el 2 de enero del 2019. Desde ahí, entonces, trabajando codo a codo con el equipo, con el circuito 24 horas, ya que lo componen tanto el equipo Lazo, ya de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en conjunto con los programas de protección de la infancia y de la adolescencia del hoy día Mejor Niñez, ¿no? Eso, le doy la palabra a la compañera que va a hacer una presentación más bien general respecto de aquello. Del programa, ¿verdad? PIE 24 Horas. ¿Qué es el programa PIE 24 Horas? Queremos saber también qué realizan. Sí, mira, Valeria, te contamos, bueno, y a todos los que nos escuchan, el PIE 24 Horas, tanto San Joaquín como Santa María, trabajamos la intervención especializada con chiquillos que ingresan por el listado 24 horas de manera preferencial. Este listado está compuesto principalmente por los casos que ingresan con carabineros, que han sido chicos, niños, niñas y jóvenes víctimas de algún tipo de negligencia, ya sea alguna vulneración provocada por sus padres, alguna situación en la calle, algún tema con la educación, deserción escolar, algún tipo de consumo de drogas. Y nosotros recibimos estos casos ya sea directamente por el listado 24 horas o mediante la OPD. También tenemos derivantes que son nuestros colegios de la comuna de San Joaquín, que son cogarantes muy importantes para nosotros, ya que son los que pasan muchas veces más horas con los jóvenes y con los niños en las clases y pueden detectar muchas veces estas situaciones. Además, como te mencionaba Consuelo antes, nosotros trabajamos con dos dispositivos, un programa de PDC, que es el programa de consumo de drogas, y el programa PDE, que tiene que ver netamente con los derechos vulnerados en la esfera de la educación. Entonces, tenemos algunos casos en que trabajamos en manera de circuito, puede ser PIE con PDE y PDC, o solamente con uno de los dos, o solamente PIE. Va a depender siempre de la negligencia o la vulneración de la cual estén siendo víctimas nuestros chiquillos. O sea, un programa que realmente trabaja con la vulneración de derechos de niñas y niños en toda esfera. Efectivamente. Bueno, y desde allí nosotras propendemos espacios justamente para garantizar, digamos, para buscar el respeto efectivamente
para el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, los programas trabajamos tanto en el área individual, directamente con las niñas, niños y adolescentes, como también con sus familias y a su vez con la comunidad. En términos familiares, justamente potenciando las habilidades o fortaleciendo, digamos, las competencias parentales, marentales o de los cuidadores, de las cuidadoras, porque no todos los niños están siendo cuidados por sus progenitores propiamente tal, ¿no? Claro. Y a su vez trabajamos con la comunidad, como bien mencionaba Carla, con los colegios ya de la comuna, con los SESFAM, los equipos de apoyo ya de los NNAJ que se le llaman, ya, y asimismo también con un piloto que se elaboró ya desde el año pasado, también en la comuna, que son los programas Prisma, ya, que son una atención para reparación del maltrato hacia los niños. Esto en consideración por sobre todo a las largas y extensas listas de esperas que tienen los programas especializados en torno a la reparación del daño del sistema de protección de la niñez, ya. Relevante lo que mencionas, Consuelo, disculpa que te interrumpa. Hemos estado aquí además conversando con integrantes, matronas, psicólogas del programa Prisma, que para nuestros auditores que no lo hayan escuchado antes, es un programa de salud enfocado especialmente a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que es esta sigla NAJ, ¿verdad? Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que se atienden en nuestra comuna en un horario especial, digo, en la tarde muchas veces, con profesionales competentes, digo, en estas temáticas, porque no es lo mismo estar con... O sea, uno se especializa, digamos, en eso, y también que son a quienes han sido vulnerados en sus derechos, como dice muy bien Consuelo. Entonces es importante también que nuestra comunidad sepa que ya se cuenta desde hace un año con este espacio y que ha venido funcionando con un equipo contratado, digo, especialmente también para esa labor. Y ahí en ese sentido yo quería hacerles una consulta, porque justamente ahora se cumplen 32 años de la firma de la Declaración de los Derechos de la Infancia en una convención. Que hablábamos al inicio del programa, yo daba un poco un contexto de algunos derechos, por ejemplo, el derecho a la nacionalidad, el derecho a un nombre, el derecho a la educación, a la salud, que un poco son las convenciones generales, pero después la realidad es cómo eso se lleva a cabo, ¿verdad? Y sobre todo en pandemia, que ha aumentado mucho la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, ya sea desde la falta de internet, digo, de clase, la deserción escolar, las vulneraciones en familia, la falta de trabajo, de cómo uno llega a fin de mes. Y ustedes saben mejor que yo también cómo se vive ahí con los niños. ¿Cuáles son los desafíos que ven ustedes y cómo ven la situación a 32 años de la firma de esta convención, justamente? Mencionar en ese sentido, Valeria, como para que la gente tenga como una comprensión un poquito más amplia respecto del alcance de este tratado internacional para la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Efectivamente, en el año 1989, ya el 20 de noviembre de 1989, justamente se celebra entonces esta firma de este tratado, considerando todos los vejámenes que han generado, digamos, las guerras mundiales, históricamente, digamos, todas las situaciones, cómo este sistema también capitalista neoliberal ha ultrajado también las posibilidades de las oportunidades para los niños y las niñas de todo el mundo, ¿no? La convención en nuestro país, justamente en este intento de regreso a la democracia, entonces el 14 de agosto del año 90, es que se firma justamente la ratificación en Chile respecto de esta convención. Este tratado tiene 54 artículos, ¿ya? Asimismo estableciendo algunos principios como el principio del interés superior de los niños, el de la participación, por ejemplo. Y esto básicamente se lee como un piso mínimo respecto de la garantía ya y de la promoción de los derechos que nosotros debemos ir propendiendo a la comunidad, digamos, menores de 18 años, ya comprendiendo a los niños en el fondo. La Convención Internacional nos posibilita ponernos otros anteojos ya para poder mirar a los niños y a las niñas como sujetos plenos de derecho, pero asimismo reconociendo, digamos, la necesidad de establecer garantías efectivamente, porque son niños que, o sea, son personas en desarrollo y que no están totalmente asegurados dentro de este sistema, ¿no? Son personas que todas opinan por ellos, toman, digamos, decisiones respecto de ellos y efectivamente dentro de estos 54 artículos entonces se establece como sujetos de derecho para que, por ejemplo, la opinión de los niños también pudiesen tener algún tipo de incidencia respecto, se esperaría, de las políticas públicas, ¿no? Que son
afectados directamente los mismos niños. Eso es un poco como en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. No sé si querrías como incorporar algo. Sí, bueno, dentro de las acciones que realizamos como programas en la comuna, como tú mencionabas, se ha trabajado de manera abocada a la interrupción de todas estas negligencias, ya como para dar sustento y propiciar todos estos derechos que los niños tienen y en ese marco poder relevarlos y que la comunidad los conozca. Porque no toda la gente conoce los 54 artículos. Son muy pocos los derechos que están ahí como a la vista o al conocimiento de la población. Claro, además también por lo que dicen de la participación, o sea, pensaba porque es la Convención de los Derechos de los Niños y además también estamos iniciando un proceso de convención constituyente, ¿verdad? En donde han quedado justamente ausentes las niñas y niños y adolescentes que no han podido votar. Exacto. Digamos que justamente es quienes saltaron los torniquetes, ¿verdad? Hicieron un poco este despertar y que no van a ser parte del proceso en las votaciones. Entonces, me imagino también hay un desafío, Total. o sea, grandísimo, digamos, porque desde los 14 años pueden, en el fondo, tener penas, digo, en el sistema judicial, pero no Exacto. pueden ejercer su derecho a decidir. Entonces, ahí hay un desafío que evidentemente es como... Contradicciones totalmente respecto de el rol que tiene el Estado en torno a la protección de las niñez, ¿ya? Y de la rehabilitación social, ¿ya? Pensando también en estos jóvenes, niñas jóvenes, que las vulneraciones de derechos en su vida han sido tan que finalmente ellos terminan generando, digamos, otras conductas más bien sociodelictivas, ¿ya? Y justamente, o sea, es muy relevante lo que mencionas, o sea, para el Estado hoy día un niño con 14 años, una niña con 14 años es imputable, ¿ya? De hecho, buscan reducir la edad también para la imputación respecto de la niñez a los 12 años. ¿Qué pasa también con la participación efectiva? Claro. ¿Ya? Como el ejercicio pleno respecto de la opinión y la participación de los niños en todos estos espacios. Afortunadamente, hoy contamos con una Defensoría de la Niñez, si no me equivoco, desde el 2018, no me puedo recordar muy bien desde qué Claro. año. Todos deben conocer mucho a la Patricia Muñoz, ya una persona muy directa también con respecto de esto. Total admiración a la compañera. Y claro, la Defensoría también siendo como un ente fuera del Estado en sí mismo, fuera de los tres poderes del Estado, se centra justamente en la protección de los derechos humanos de la niñez, ¿ya? Claro. Y es una institución que, por ejemplo, anualmente otorga un informe a los tres poderes del Estado para dar cuenta respecto de las falencias en las que estamos, ¿ya? Claro. De los desafíos que tenemos. Y también se presenta justamente como el espacio para poder otorgarle una defensoría justamente en términos judiciales a casos que son más bien de connotación pública, ¿no? Cabe recordar, por ejemplo, el caso de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche asesinado también a manos de Carabineros de Chile, y él estaba acompañado en ese momento por un adolescente de 15 años, ¿no? En ese sentido, la Defensoría ha otorgado el apoyo en términos jurídicos también para ese caso y así con algunos otros. Ya, eso es como un poco como lo que hemos obtenido en el tiempo. Pero cabe destacar, creo yo, como desafíos que nos mencionaste en algún momento. A ver, aquí hoy día nosotros ya no somos Sename, ¿cierto? O sea, todos sabemos que a partir del 1 de octubre, todos los programas que estábamos bajo el alero del Sename, del Servicio Nacional de Menores, que se creó en el año 79, ¿ya? Y que estaba bajo el alero del Ministerio de Justicia, hoy día Mejor Niñez, digamos, se implementa dentro del Ministerio de Desarrollo Social, en tanto el ámbito, digamos, de infracción de ley, ya como Sename propiamente tal en ese sentido, continúa, digamos, existiendo, pero bajo el alero de la justicia. Entonces, hoy día estamos, además, haciendo una fragmentación respecto de las situaciones de la niñez en general. Y un gran desafío es que, por favor, o sea, saquemos la ley prontamente, una ley integral de garantías para la protección de los derechos de la niña y de los niños que está descansando desde el año 2015 en el Senado. Creo que es algo que sin duda
implica directamente para que nosotros podamos desarrollar efectivamente acciones concretas en torno a el promover, digamos, el preservar, digamos, el bienestar de los niños y garantizar los derechos de la niñez. Eso yo creo que es un gran desafío que estamos Claro. al debe hace muchos años, que si bien en algún momento fueron como firmados, ratificados, pero está todavía desde el 2015 a la espera de. Y hoy día Mejor Niñez, en el fondo, lo que podemos ver en términos bien críticos en torno a esto es que finalmente era una meta, ya con esta idea de los niños primeros, de el actual presidente. Claro, y hemos visto justamente algo contrario, ¿no? O sea, por lo que mencionan y además también los datos que informan los informes de la situación de los niños, o sea, que encuentro, por ejemplo, el suicidio juvenil, la tercera causa de muerte entre los 15 y los 19 años. Entre el 12 y el 15 tasa de depresión, o sea, ¿qué está De hecho. pasando con nuestros niños? De hecho, Chile estamos encabezando, digamos, el número del suicidio. O sea, dentro de Latinoamérica, Chile está a la cabeza, digamos, de esta lista fatal, digamos. Que era un poco lo que comentaba Claro. Carla anteriormente Sí. con respecto a la salud mental de la gente. Totalmente. ¿Cómo está? ¿Cómo se vio afectado ahora durante la pandemia? ¿Cuáles son las consecuencias que eso tiene ahora? Que ya no estamos tan encerrados y que nosotros también pudimos observar durante este confinamiento. ¿Cómo se agudizaron aún más las problemáticas de las familias, de los niños, que no tenían cómo sociabilizar con otros compañeros, se tuvieron que adaptar a una nueva educación? La precariedad de la vida, ¿no? Claro. Lo que mencionabas también. Sí. ¿Cuántos niños quedaron fuera también de mantener la continuidad de su De su estudio, estudio. dadas justamente las dificultades para tener un computador, un celular? ¿Cuántas familias numerosas que tienen un solo celular y se lo tenían que repartir en 7 niños? Claro. O sea, eso es una realidad que nosotros justamente, Pudimos observar durante todo este proceso. de hecho, es uno de los mayores números de niños que han ingresado desde ese periodo hasta la fecha. Justamente guarda relación con la vulneración en el ámbito de la educación, porque finalmente los niños han dejado de participar en aquello. Claro. ¿Ya? Asimismo, bueno, cabe recordar de que no solo vivimos un confinamiento, sino que también hubo todo un proceso de estallido social, ¿ya? Una revuelta social encabezada justamente por jóvenes y que luego los adultos finalmente tuvimos que hacerle la segunda y le tuvimos que hacer, porque no puede ser que siempre nos estén dando el ejemplo y nosotros que nos quedamos ahí de brazos cruzados, Claro, ¿no? claro. En ese sentido, por ejemplo, el informe anual que generó la Defensoría de la Niñez en el año 2020, todavía no sale del 2021, guarda relación justamente con situaciones en torno al estallido social y al proceso de confinamiento respecto de esta pandemia del COVID-19. Entonces, por ejemplo, a junio del año 2020 hubo por lo menos 818 denuncias ya que se constituyen como graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos hacia la niñez, ¿ya? Y, por ejemplo, el 92% de estas denuncias se le imputa a Carabineros de Chile, en el fondo, de las agresiones por las cuales los niños fueron víctimas, ¿ya? Creo que es un caso, es un tema no menor, yo creo que eso es súper importante. Situaciones de violencia sexual, de tortura también, igualmente por agentes del Estado. Y así sucesivamente, o sea, también hubo niños, niñas, jóvenes que también perdieron por lo menos un ojo, no la vista, como Sí. por ejemplo Gustavo Gatica y Claro. Fabiola Campillay, pero sí fueron afectados totalmente por este movimiento y en lo que guarda relación también con el proceso como de confinamiento. Los principales vulneraciones de derechos guardan relación con el derecho a la recreación, al juego, al ocio, por supuesto, porque los niños, Son imagínate los niños que viven en están departamentos. descubriendo el mundo, o sea, están Exacto. descubriendo que hay más allá de su realidad y lo Claro. único que te encuentra ahí un departamento, si es que tiene incluso casa, porque la situación de la niña que fue desalojada en una toma mientras estaba en sus clases, yo creo que en Renca, no sé si recuerdan, en plena Sí. pandemia también fue impactante. Y ahí también por lo que mencionan, revisando aquí una encuesta también justamente, señala que el 63% de los cuidadores ha utilizado un método de violencia para educar a su hijo. Y ahí uno también entra a preguntarse, porque como decía justamente Carla anteriormente, el rol queda en las familias. Pero las familias tienen las capacidades, las maneras de poder educar o dar una respuesta en un momento de inestabilidad laboral, de precariedad, como decías tú justamente, Consuelo.
ahí hay un desafío, o sea, gigante, y me imagino que ustedes, o sea, no dan abasto un poco con esta situación, ¿o cómo lo realizan, digo, la labor que ustedes hacen, porque hasta qué punto el programa de ustedes puede tener ahí una cabida, digo, o la cobertura, digamos, un poco, pensando como en el tema más de los programas. ¿Cómo ha sido también eso para ustedes como profesionales, jóvenes además, digo, que buscan un poco dar una garantía de derechos en una situación de vulneración? Claro. Bueno, como tú lo mencionas, la pregunta es, ¿cómo se puede trabajar con estos adultos o qué hacemos para que estas vulneraciones se vean interrumpidas? Dentro de las acciones que tenemos como proyecto PIE es trabajar con los adultos desde la parentalidad positiva, la resignificación también de cómo ellos fueron criados y cómo están llevando esa crianza ahora. Claro. Una de las acciones también que estamos realizando, por ejemplo, ahora estamos terminando como circuito un taller de padres. El primer ciclo. El primer ciclo de nuestro taller que pudimos llevar ahora de manera presencial, porque es necesario. Los adultos vienen con una historia y en base a esa historia también es cómo se desenvuelven. Y es muy difícil también empezar como a interrumpir si no hay una contextualización de su propia historia. Porque Claro. es como cuando alguien dice, bueno, pero si a mí me pegaban y a mí no me pasó nada. Por algo está en el recuerdo de a mí me golpeaban, algo me causaba ese golpe a mí, pero no lo resignifico, entonces lo replico ahora. Y en base a eso también nosotros tenemos que trabajar con los adultos. Importante desde allí como pensar como críticamente también el cómo desarrollamos estos procesos tanto con los niños como con las niñas, lo que tú mencionabas anteriormente junto con Carla Zambrano, el repensarnos, el reeducarnos para Claro. poder obtener efectivamente herramientas de contención amorosa, de crianza respetuosa, afectiva. Creemos que esos son como los principios que nos deberían dirigir, digamos, para poder generar esto. Siempre también comprendiendo, no desde la complacencia, comprendiendo las historias de violencia que muchas personas, de muchas Transgeneracional madres, incluso. padres, transgeneracionalmente que han vivido. Además, pensándolo territorialmente, la constitución, digamos, de los espacios, de los barrios, de las poblaciones acá en San Joaquín, cómo se fueron dando, digamos, de estas poblaciones callampa, quienes llegaban en estos espacios, son las personas que criaron a los abuelos, a las madres, a los padres con los que hoy día nosotros trabajamos. Entonces, desde allí también es súper necesario como tener un contexto cultural también y comprenderlo desde allí, no con fines de estigmatización, sino que justamente para poder ampliar nuestro espectro y además poder abrazar, digamos, como esas dolencias que genera la violencia hacia las personas. El daño psicoemocional es tremendo. O sea, la violencia además te puede generar daños cognitivos. O sea, ya la neurociencia es algo que lo ha establecido ya de antaño y es necesario justamente generar espacios de educación, ya como criticar y ampliamente el patriarcado, que ha sido uno de los sistemas ideológicos que ha permitido, digamos, y ha permeado totalmente las relaciones, ¿ya? Sí, en ese sentido, y justamente algunas de las acciones que hacemos nosotros son estos talleres y, por supuesto, las intervenciones directas y individuales con las familias también, ¿no? Pero claramente se necesitan de otros tipos de acciones, ¿ya? En términos comunitarios. Por Claro. ejemplo, los ejemplos que mencionaba Carla, justamente para el periodo del confinamiento, en muchas poblaciones tuvimos que generar protocolos para dar apoyo a una mujer que pudiera estar pasando por alguna situación compleja. Pero los niños siempre quedan relegados, Sí. siendo niños víctimas y testigos de estas situaciones, ¿ya? Y muchas veces, bueno, son directamente, digamos, las víctimas del maltrato, de un maltrato habitual. Claro. La gente, por ejemplo, no sabe que el maltrato habitual dentro del espacio familiar está tipificado, ¿ya? Como constitutivo de delito, ¿ya? Mira. La ley 20.066 establece justamente penas, ¿ya? Para poder impugnar respecto de quién ejerce una violencia al interior del grupo familiar, ¿ya? Ojo, creo que es algo súper importante también como educar a la población respecto de eso
y en ese sentido impulsar el rol de garante de derechos, ya de protectores de los derechos de la niñez, de protectores de los derechos humanos, todas y todos, dentro de las comunidades. O sea, muchas veces las personas sienten que no quieren ser, digamos, el sapo, la zapa de la población por estar diciendo algo. Hay que pensar de que, claro, nosotros quizás venimos y tenemos como un estigma en torno a los quitaguaguas. Ya lo voy a decir con todas sus palabras. Nosotros, Exename, digamos, Hoy Mejor Niñez, somos programas de protección de derechos a los que muchas veces se les teme porque hay otras familias que han vivenciado, digamos, el ingreso de los niños a espacios residenciales de protección de los derechos. Pero la verdad de las cosas es que dentro de los procesos que nosotros hemos ido desarrollando, justamente como la educación y la concienciación respecto de aquello, ha servido bastante, y los mapadres y cuidadores y cuidadoras han podido ver efectivamente que hay un afán totalmente bondadoso por nuestra parte para poder apoyar con los niños, con las niñas y también a los grupos familiares. O sea, justamente la precarización que ha generado también, no solo el sistema, sino que también este proceso, digamos, de la pandemia, también hemos sido de apoyo también para las familias, ¿ya? Entonces, yo creo que hay un gran desafío que en términos comunitarios todas y todos debiésemos generar acciones concretas para poder apoyar en ese sentido, ¿ya? Y nosotros ahí, por ejemplo, también con la compañera y con otros compañeros, en general también realizamos talleres, digamos, capacitaciones de sensibilización en torno a la vulneración de derechos, la detección precoz, claro, respecto de la vulneración de derechos, o una detección ya secundaria, porque además cabe destacar que hoy día es muy difícil, digamos, llegar a tiempo para poder prever situaciones de violencia, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el Chile Crece Contigo es como el programa instalado en este país para prever, ¿ya? Y para poder aportar, digamos, también a las familias para entregarle mayores herramientas para su proceso de crianza, Claro. ¿cierto? Porque lo típico, ¿sí? A mí nadie me enseñó a ser mamá. Sí, no, Y es o sea, real. Ya, el Chile Crece Contigo sí, pero el Chile Crece Contigo estamos al debe porque estamos de 0 a 4 años, 0 a 5 años. Entonces, ¿qué pasa con el resto de Claro. del ciclo evolutivo de los niños, de las niñas? Que Claro. ocurren muchas cosas también en el camino. Sí. ¿Cómo detectar entonces nosotras y los profesores y los médicos, profesionales varios, situaciones de vulneraciones y el qué hacer? O sea, también son parte de las acciones que nosotros desarrollamos con mucha Con las dedicación, porque es muy, muy necesario poder generar, como te digo, protocolos de acción respecto de eso. O sea, lo que le ocurre a un niño yo creo que debiese ser interés de todas y de todos. Todos debiésemos estar ahí para protegerlos y protegerlas. Qué potente lo que dices, Consuelo, además también de pensar el rol que podemos tener nosotros y también un poco resignificar el programa que ustedes tienen, sobre todo con esta estigmatización, digamos, más de rol Sename, y ustedes justamente lo que hacen es ayudar, prevenir, acompañar también y defender a las niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados. Y ahí sé que además tienen una actividad que nos querían comentar, que justamente se enmarca en esto y que bueno también poder invitar a quienes nos están escuchando a esta actividad o saber de qué se trata para poder ir involucrándose también en esta temática. Sí, bueno, como decía Consuelo, este 20 de noviembre, que es el día sábado mañana, de hecho, se conmemora la firma de la conmemoración de los derechos de los niños, pero nosotros queremos hacer de este un mes. Entonces queremos hacer una actividad, o sea, no queremos, la vamos a realizar el día 25, justo el día en que también se conmemora el derecho de la interrupción de la violencia hacia la mujer, en donde vamos a hacer un pasacalles con todos los chiquillos de nuestros programas y sus adultos, padres, madres, cuidadores, y vamos a realizar carteles, vamos a llevar pancartas, vamos a llevar lienzo. La idea es que sea un momento de juntar a la comunidad para que hablemos, para que debatamos respecto de los derechos de los niños, de las niñas y los jóvenes de nuestra comuna, para que se conozca un poco más también de qué se trata, qué hacemos, incluso nosotros como programa. La idea es poder invitar a la comunidad de San Joaquín, no solamente a nuestros niños, sino que a la comunidad que se acerque en donde nos vea. Nos vamos a concentrar en un lugar. ¿A dónde? ¿Es abierto esto o no? Sí, pues abierto a la comunidad. Sí, es abierto. Mira, nos vamos a reunir en 2 puntos distintos,
porque nosotros somos 2 programas distintos. De distintos lugares. O sea, Físico. estamos, Del territorio. estamos en la misma comuna de San Joaquín, pero estamos divididos por el territorio norte, que es el Pie Santa María, y el territorio sur, que sería el San Pie San Joaquín. Ya, perfecto. Ambos hacemos lo mismo, pero estamos divididos, digamos, por este territorio. Entonces habrían actividades en los 2 territorios. Claro, vamos a hacer Exacto. una mini marcha, digamos, desde Pie Santa María, como desde la Plaza del Agua, que está ahí en esos Las comercios, si no Industrias. me equivoco, con industrias. Y vamos a caminar hacia el monumento a Salvador Allende. Ya, perfecto. Y la compañera igual. Y desde San Joaquín nos vamos a reunir en nuestras dependencias, que estamos ubicados ahí en Juan Griego con Salvador Allende. Perfecto. Y vamos a hacer también un recorrido hacia el monumento de Salvador Allende para ahí conmemorar y juntarnos los 2 proyectos. Perfecto. Entonces esto va a ser el 25 de noviembre. ¿Desde qué hora hasta qué hora? ¿En la mañana habían mencionado? No, lo vamos a hacer en la tarde porque como Jueves somos... 25. Sí, el día Perfecto. jueves 25. A partir de las 4 de la tarde, ahí nos vamos a reunir en las industrias, pensando en que no podemos vulnerar los derechos de la educación, y como la mayoría de nuestros niños tiene clases durante la mañana, vamos Claro. a hacer esta actividad en la tarde para no interrumpir eso. Súper, ¿no? Interesante además poder invitar a la comunidad a sumarse este jueves 25 desde las 4 de la tarde. Una pequeña intervención Ujú. callejera, digamos, caravana, que van a hacer desde los distintos programas también hasta la Plaza Salvador Allende para poder hablar de esta temática. Y además hay distintas actividades que se van a realizar en la comuna. Yo no las tengo aquí todas así a la mano, pero sabemos que la Oficina de la Mujer también va a realizar un mural en estas fechas también. La actividad que nos acaban de informar desde el CEFAM Santa Teresa de los Andes, las compañeras aquí del programa PIE, y así hay distintas actividades en este mes, además, como decimos, que es, y además previo a lo que van a ser las elecciones justamente del domingo, de poder conversar y poner sobre el tapete la necesidad de estas temáticas de las niñas, niños, adolescentes, de las mujeres que hemos sido también como mujer uno de los más vulnerados. Aquí una auditora nos decía que ahora en plena campaña se había encontrado con mucha violencia hacia las niñas, y que un candidato en su programa tiene escrito la obligación de las niñas violadas a ser madres. Dice que eso me violenta como mujer y como madre, nos menciona Clara Ramírez, también una de las auditoras. Entonces, bueno, evidentemente ahora el llamado a revisar los programas. Totalmente intolerable, ¿no? Totalmente. Los avances que hemos tenido como sociedad en torno a estas temáticas, muchas gracias a la auditora por poner sobre la mesa este tema, que yo creo que sin lugar a duda nos afecta a todas y a todos. ¿sabes? Sí, o sea, hay políticas muy regresivas también en estas Totalmente. elecciones, y hay que ahí votar muy informado. Yo creo que va a ser la temática de estos días justamente, y con todo lo último que uno va sabiendo, también lo que se ha gastado en ciertas campañas políticas. Entonces ahí yo creo que a todos nos da para conversar. Bueno, ya estamos súper pasados la hora porque el programa termina a las 12. Pero antes de finalizar, no sé si quieran mandar algún saludo, algún mensaje o algo que quieran decirnos para poder ir finalizando el programa. Bueno, primero que todo agradecerle a ustedes como espacio en la radio, agradecerle a todas las colegas, los compañeros profesionales de todas las redes con las cuales trabajamos, que siempre sin duda es un beneficio, digamos, y un fortalecimiento para los procesos de los jóvenes con los que nosotros trabajamos. A las familias por darnos la confianza, brindarnos como sus espacios también tan íntimos, y a los niños y los jóvenes que también han ido de a poquito, muy minuciosamente, avanzando en sus procesos. Un saludo muy afectuoso. Por supuesto, yo personalmente a mi equipo de trabajo del Pie Santa María, un abrazo gigante a las compañeras, a los compañeros, me saco el sombrero por mis compañeros, por mis compañeras. Eso, le dejo la palabra a la compañera. Súper. Bueno, me sumo a lo que señala Consuelo, agradecer a las redes que también permiten que nosotros podamos realizar todas estas actividades, y instarlos a que sigamos haciendo este trabajo, a seguir siendo cogarantes de nuestros niños, niñas y adolescentes aquí en la comuna. Y además, bueno, como mencionaba Consuelo, yo llevo poquito, me estoy incorporando al PIE San Joaquín, ya conocía anteriormente el programa, pero llevo ya un poquito más de un mes como directora, así que también agradecer a mi equipo San Joaquín por el recibimiento que tuve con ellos, las ganas de poder seguir trabajando en conjunto,
Y bueno, nos queda tiempo todavía, nos queda para poder avanzar. Súper, entonces ahí parte de la invitación también que hacen aquí las compañeras, entonces, ¿dónde están mis derechos? También otra de las actividades, hoy viernes 19 también en la Plaza El Pinar a las 17 horas va a estar ahí la OPD, el programa Lazos, se nos había ido parte de las actividades también aquí que nos vienen recordando. ¿Dónde están mis derechos? Esa es la búsqueda, ¿no? ¿Dónde están mis derechos? ¿Cómo los exijo? ¿Cómo los hago valer? Van a haber juegos, están informativos, talleres también, globoflexia, mucho más ahí para poder compartir en familia, que no es un tema solamente de los adultos o de los niños, sino que es de todes, ¿verdad? ¿Dónde están mis derechos? Hoy viernes 19 también en la Plaza El Pinar, desde las 17 horas también, parte de las actividades de la Red de Niñez y Juventud aquí en nuestra comuna. Saludos a todos los equipos que sabemos es realmente un honor siempre poder entrevistar a los distintos profesionales con el compromiso que tienen y a nuestros auditores también que nos acompañan. Vamos a dejar el espacio aquí al programa que tiene Jaime justamente luego de la mañana aquí en Radio San Joaquín, que estamos prontito a cumplir los 20 años en este espacio comunitario, así que Felicidades. estamos de previa celebración con los programas aquí, los 160 programas aquí en Sintoniza tu Bienestar, que a lo largo de todos estos programas hemos podido ver también la labor que hacen las y los trabajadores de la salud, de la educación también, para poder en el fondo tener otro tipo de sociedad, ¿verdad? Que es un poco lo que hoy día se pelea, y la prevención, la promoción también de nuestros derechos. Así que bueno, que tengan un rico fin de semana, justamente muy interesante el programa para poder prepararnos para las elecciones de este domingo 21. El llamado evidentemente es ir a informarse, ¿verdad? Ir a votar informados, y vamos a irnos con un temita que Consuelo nos quiso programar. Sí, de los Guaypes Club, que habla respecto de las diversas tipologías de familias que hoy día nuestra sociedad se encuentra viviendo, ¿no? Para que dejemos de pensar que existe un solo tipo de familia, los Guaypes Club hacen una muy buena referencia para que los niños y las niñas también no se sientan discriminadas toda vez que viven en diversas familias, ¿no? Súper, nos vamos con este tema entonces y nos encontramos el próximo viernes. Chao, chao. 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 Hay muchas familias distintas, algunas son grandes y otras chiquititas. Una cosa no puede cambiar, y es que siempre me deben cuidar. Los amigos, las amigas también son mi familia, y hasta las hormigas no me importa lo que digas. El mundo entero yo voy a cuidar, como a mi familia lo voy a tratar. Junto a mis amigas yo no tengo miedo, nos protegemos, nos queremos de aquí al cielo. No me importa de dónde vienen, me importa mucho más el corazón que tienen. Y es que hay muchas familias distintas, algunas son grandes y otras chiquititas. Una cosa no puede cambiar, y es que siempre me deben cuidar. Hay muchas familias distintas, algunas son grandes y otras chiquititas. Una cosa no puede cambiar, y es que siempre me deben cuidar. Lo que importa es saber amar a las personas que nos cuidan de verdad. Somos como las plantitas, si nos cuidan nos ponemos bonitas. Familias hay de muchos tipos, a veces tienen perritos y gatitos. Y es que hay muchas familias distintas, algunas son grandes y otras chiquititas. Una cosa no puede cambiar, y es que siempre me deben cuidar. Hay muchas familias distintas, algunas son grandes y otras chiquititas. Una cosa no puede cambiar, y es que siempre me deben cuidar. Hay familias que viven en una misma casa, y unas que se quieren y no importa la distancia, cerca o lejos, no importa dónde estén, la distancia física no impide querer. Familia es donde puedo crecer, familia es donde puedo aprender. No me importa nada, yo amo a todos por igual, si me quieren mucho y si me saben cuidar. Lo que importa es saber amar a las personas que nos cuidan de verdad. Somos como las plantitas, si nos cuidan nos ponemos bonitas. Familias hay de muchos tipos, a veces tienen perritos y gatitos. Y es que hay muchas familias distintas, algunas son grandes y otras chiquititas. Una cosa no puede cambiar,
fue Sintoniza tu Bienestar. Les esperamos la próxima semana con más noticias y entrevistas y la cordial compañía de Valeria Yáñez Álvarez. Comunicó la Dirección de Salud de San Joaquín.